Moto E6S, Moto G8 Power Lite, este vale 16.000 pesos, este vale 20.000, muy poca diferencia, y si bien este en teoría es mejor que este, vamos a ver cuánta diferencia hay entre uno y el otro. Comencemos. Vamos a hacer una comparativa técnica más que nada, así que vamos a apagar los dos teléfonos y los vamos a encender a ver cuál arranca primero. Los dos se iniciaron prácticamente al mismo tiempo. Se nota que mejora la del E6S, pero también se nota que está por detrás de los típicos gama media y es un típico teléfono que está entre la gama media y la gama baja. El procesador que lleva cada uno es el Helio P22, el Helio P35, y ahora vamos a hacer una prueba de rendimiento a ver cuán grande es la diferencia entre cada uno, ya que en teoría, viendo la ficha técnica, obviamente un procesador es más rápido que el otro, pero la cuestión es, ¿vale la pena pagar más por esta diferencia? Si bien acá tenemos 4 de RAM y acá 2, vamos a abrir y cerrar aplicaciones a ver cuál lo hace primero. Empecemos por el navegador. Vamos a ir acumulando más aplicaciones, vamos a abrir la cámara, sacamos una foto, la procesan. Este está tardando bastante. Cerramos, vamos a teléfono y pasamos por mensajería y volvemos al navegador. Ahora creo que sí, las aplicaciones que tienen memoria ya la abren prácticamente al mismo tiempo. La diferencia es para abrirlas por primera vez. Si nos vamos a la fotografía, en el G8 Power Lite tenemos un lente más, pero comparando directamente el sensor principal tenemos acá 16 megapíxeles frente a 13 megapíxeles. Comparando los resultados, sí hay una gran diferencia entre cada uno, pero como les decía anteriormente, la cámara del G8 Power Lite no llega a estar a la altura de los típicos gama media. El nivel de detalle que captura es mucho más, tiene más nitidez y los colores son más claros. Sobre todo en las texturas podemos ver como acá prácticamente no hay información y en este otro sí podemos ver los detalles. Con la cámara frontal no hay tanta diferencia, son muy similares tanto de noche como de día. Nuevamente acá tenemos 5000 mAh de batería que nos garantizan 2 días de uso por lo menos, y acá tenemos unos 3000 que garantizan día y medio. Vamos a hacer una prueba de reproducción de contenido a ver en cuál se gasta más rápido la batería, y efectivamente por ahora los dos lo gastaron muy similar, si bien este tiene un 1% menos que el G8 Power Lite, que es nada, 1% menos. Donde más diferencia me hizo a mí en el día a día fue con 20%. Este, cuando tiene 20%, se gasta mucho más rápido, y con este, cuando tenemos un 30%, todavía podemos usar prácticamente una jornada completa. Aunque también hay que destacar que la carga es muy lenta en ambos equipos. Acá con este me puede durar 2 horas y media con el cargador tradicional que viene en la caja, pero son 5000 mAh que luego nos salen rentables. Con el E6S también tarda bastante en cargar, pero son 3000 mAh y lo hace más rápido. Si hacemos la prueba de sonido, prácticamente los dos tienen la misma calidad, la misma potencia y tienen sus mismos defectos, y no es que uno suena más fuerte ni más nítido que el otro. Acá deben tener el mismo altavoz, está ubicado en la misma sección, tiene la misma forma y suenan prácticamente igual, así que acá no es ninguno mejor que el otro. Respecto al desbloqueo por huella dactilar, acá desbloquean prácticamente al mismo tiempo, seguramente usaron el mismo sensor, y si hacemos la prueba vemos que es prácticamente al mismo tiempo. Puede ser por una milésima de segundo que gane el G8 Power Lite, pero la diferencia no se nota. Es al mismo tiempo, diría yo, aunque puede ser que por un milisegundo, como les dije antes, gane este. La versión de Android es la misma, los dos vienen con Android 9, no se sabe cuándo actualizará Android 10 y si lo hará incluso, pero los dos tienen la misma versión de Android que funciona igual de bien en ambos y no hay ninguna diferencia. Los dos no traen las acciones motos, sin embargo, con los dos equipos podemos agitar para tener la linterna activa. Vamos a hacer la prueba, pero como lo decía en el review de cada uno, no tenemos la acción para abrir la cámara agitando el teléfono. Si bien el E6S se encuentra finalizando la gama baja, ya que tiene otros Moto E6 detrás de él, este es el que le continúa y lo ubicaría justo acá del lado el G8 Power Lite, porque tiene muy pocas diferencias que sí se nota que es mejor el equipo. Así que ahora nuevamente queda en vos la decisión si pagar 4000 pesos más o no, dependiendo qué necesidades y si aprovechas las diferencias pequeñas pero que tienen
cada uno, ya que también tiene varias cosas en común. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte acá debajo, que nos ayuda a seguir creciendo. Nuevamente te agradezco por pasar. Nos vemos la próxima. Chau chau.